Mi suegro me apuntó con el dedo en plena cena y dijo, delante de todos, que yo manipulaba a su hija y la tenía controlada. No fue una broma ni un comentario al pasar. Fue una acusación directa, con la mesa llena, los platos servidos y toda su familia mirando. Yo estaba sentado frente a él cuando se levantó un poco de la silla, estiró el brazo y me señaló como si estuviera dando un veredicto. Nadie lo frenó. Nadie rió nervioso. El silencio fue inmediato. Soy el esposo. Él es su padre. Y en ese momento decidió que yo era el problema. Dijo que desde que su hija estaba conmigo, ya no pensaba por sí misma. Que yo decidía todo. Que ella había dejado de ser quien era. No habló de sentimientos. Habló como si estuviera presentando pruebas. Mi esposa estaba a mi lado. No dijo nada. Bajó la mirada y apretó los labios. Ese gesto fue peor que cualquier insulto. Yo la miré esperando una reacción, una corrección, algo. No llegó. Él siguió. Dijo que yo la había aislado de la familia. Que yo controlaba sus decisiones. Que nada de lo que hacía ahora era realmente suyo. Cada frase caía pesada sobre la mesa, entre vasos y cubiertos, como si ese fuera el lugar correcto para exponerme. Alguien carraspeó. Otra persona movió el plato. Nadie me defendió. Nadie le pidió que parara. Yo sentí como la conversación se transformaba sin que nadie lo notara. Ya no era una cena. Era un juicio improvisado, y yo estaba solo. Intenté hablar una vez. Abrí la boca para decir algo simple, algo corto. No me dejó. Me cortó con la mano en alto, sin mirarme siquiera. Déjame terminar, dijo. Y todos se lo permitieron. Lo más injusto no fue lo que dijo. Fue la seguridad con la que lo dijo. Como si esa versión ya estuviera aceptada. Como si todos ahí ya supieran que yo era así y solo estaban esperando que alguien lo dijera en voz alta. Mi esposa seguía callada. Ese silencio empezó a doler más que las palabras de él. No porque estuviera de acuerdo, sino porque parecía paralizada. Y esa parálisis me dejó expuesto. Yo me quedé sentado. No levanté la voz. No me fui. Me limité a escuchar cómo definía mi matrimonio frente a todos. Cómo convertía decisiones compartidas en control. Cómo transformaba discusiones normales en manipulación. Cuando terminó de hablar, nadie aplaudió, pero tampoco hubo alivio. La tensión quedó flotando. Alguien cambió de tema de manera torpe. Sirvieron más comida. La cena siguió como si nada, pero ya no era la misma. Yo seguí ahí, con la sensación clara de que algo se había roto. No solo entre él y yo. Algo más grande. Algo que no se iba a arreglar con una explicación rápida ni con una discusión esa noche. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que esa acusación no había nacido ahí. Y que responder en ese momento solo iba a empeorar algo que recién empezaba. Mi suegro no paró y decidió seguir hablando como si yo no estuviera sentado a menos de 2 metros. Ni bien alguien intentó retomar la conversación, él volvió a meterse. Esta vez ya no me señaló. Habló mirando a su hija, como si yo fuera invisible. Desde que estás con él, ya no eres la misma, le dijo con un tono casi paternal, pero cargado de reproche. No era una preocupación. Era una sentencia. Ella levantó la mirada un segundo, incómoda, y volvió a bajarla. Yo sentí como varias personas giraban la cabeza hacia mí, esperando alguna reacción. No la di. Me quedé quieto, con las manos sobre la mesa, escuchando. Entonces él sí me miró. Directo. Sin rodeos. Los manipuladores siempre se hacen las víctimas, soltó. Lo dijo despacio, vocalizando bien, como para que quedara claro. No levantó la voz. No lo necesitaba. Esa frase fue suficiente. Alguien asintió con la cabeza. No dijo nada, pero el gesto estuvo ahí. Otra persona se apuró a hablar de otra cosa, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Nadie le dijo que se estaba pasando de la raya. Nadie me preguntó si era cierto. Yo seguí sentado, escuchando cómo reescribía nuestra relación frente a todos. Cada cosa que decía era una versión torcida de algo real. Una discusión convertida en control. Una decisión en pareja convertida en imposición. Y mientras más hablaba, más cómodo parecía. Dijo que antes ella llamaba más a la familia. Dijo que ahora siempre tenía que consultarme. Dijo que yo opinaba de más. Que yo influía. Que yo estaba siempre detrás.
Usaba palabras que sonaban razonables, difíciles de desmentir sin quedar mal. Mi esposa intentó intervenir una vez. Apenas abrió la boca para decir no es así. Él ni siquiera la dejó terminar. Eso es lo que tú crees, respondió rápido. Pero yo te conozco. Y siguió hablando. Ese corte fue clave. No solo la desautorizó a ella. Dejó claro que su versión estaba por encima de la nuestra. Y nadie lo cuestionó. El resto de la mesa aceptó ese orden sin discutirlo. Yo sentí como el ambiente se cerraba. Ya no era solo él contra mí. Era yo contra una narrativa que se estaba instalando. Cada silencio de los demás la hacía más fuerte. Alguien me miró con lástima. Otro evitó cruzar miradas conmigo. Empecé a notar pequeños gestos, cuchicheos, miradas rápidas, incomodidad general. No porque lo que decía fuera exagerado, sino porque lo decía ahí, así, sin filtro. Me di cuenta de algo, él no estaba improvisando. No estaba reaccionando a algo de ese día. Había un orden en lo que decía. Un recorrido. Sabía qué punto tocar después del otro. Como si ya hubiera contado esta historia antes y solo estuviera repitiéndola. Yo decidí no interrumpir. No por miedo. Por estrategia. Cada palabra que decía quedaba flotando en el aire, registrada por todos. Y mientras más hablaba, más evidente se volvía que no estaba buscando una conversación. Estaba buscando aliados. La cena seguía, pero yo ya estaba aislado en esa mesa. No físicamente. Socialmente. Y esa sensación fue clara, él se sentía en control, y yo era el único que parecía estar perdiendo algo ahí. Me quedé callado, pero empecé a prestar atención a cada detalle. ¿A quién asentía? ¿A quién evitaba mirar? ¿A quién parecía incómodo por razones que no tenían que ver conmigo? Porque aunque en ese momento todo jugaba en mi contra, algo en su seguridad me empezó a parecer excesivo. Como si estuviera demasiado seguro de que nadie lo iba a contradecir. Decidí no interrumpir, y eso pareció darle más espacio para seguir. Mi suegro tomó aire y continuó como si hubiera estado esperando ese silencio. Yo conozco a mi hija, dijo, apoyando las manos sobre la mesa. Esto no es decisión suya. No lo dijo con rabia. Lo dijo con una calma que molestaba más. Como si estuviera explicando algo obvio para todos menos para mí. Después empezó a enumerar cosas. Que ella antes opinaba más. Que ahora siempre miraba de reojo antes de responder. Que había cambiado su forma de hablar. Que se había vuelto distante. Cada punto lo decía mirando a los demás, no a ella, buscando validación. Y algunos asentían sin darse cuenta. Dijo que yo la había alejado de la familia. Que siempre tenía una excusa para no venir. Que yo organizaba su tiempo. Usó esa palabra varias veces. Organizar. Como si yo manejara su agenda en secreto. Yo apreté la mandíbula. No porque quisiera gritar, sino porque estaba claro que responder a cada acusación iba a sonar defensivo. Y él lo sabía. Estaba construyendo algo donde cualquier respuesta mía quedaba mal parada. Mi esposa volvió a intentar hablar. Esta vez fue más firme. Eso no es verdad, dijo, mirándolo directo. Alcanzó a decirlo completo. Pero no sirvió. Él se giró hacia ella y la cortó sin subir la voz. No te das cuenta porque estás atrapada. Esa frase cayó pesada. No solo para mí. Varias personas reaccionaron. Algunos se movieron incómodos en la silla. Otros se miraron entre sí. Pero nadie dijo nada. Nadie lo frenó. Él había cruzado una línea, y aún así, seguía teniendo permiso. Ahí entendí algo. Esto no era solo un ataque contra mí. Era un discurso preparado. No estaba improvisando. Tenía frases listas. Tenía respuestas armadas. Sabía qué decir si ella hablaba y qué decir si yo lo hacía. Siguió hablando como si nada. Dijo que él solo quería protegerla. Que como padre tenía la obligación de decir lo que pensaba. Que alguien tenía que hacerlo. Me miró de nuevo y agregó, si te molesta, quizá es porque hay algo de verdad. No levanté la voz. No me levanté. Me quedé ahí, escuchando cómo me pintaba como una amenaza sin usar una sola palabra exagerada. Todo sonaba razonable. Y eso era lo peligroso. Empecé a notar reacciones distintas. Una tía evitaba mirar la mesa. Un primo miraba su celular sin parar. Otra persona observaba a mi suegro con atención, como si estuviera comparando algo en su cabeza.
No supe qué era, pero lo noté. La conversación ya no tenía ritmo. Se hablaba por turnos incómodos. Cada intento de normalidad se chocaba con lo que acababa de decirse. Y aún así, él seguía cómodo. Demasiado cómodo. Yo seguía callado, pero ya no por estrategia solamente. Empezaba a sentir que cuanto más hablaba, más se exponía. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había detalles que no encajaban del todo. Frases demasiado precisas. Ejemplos demasiado específicos. En un momento repitió una frase exacta que yo recordaba haber dicho en privado, semanas atrás. La dijo igual. Misma estructura. Mismas palabras. Se me erizó la piel. No reaccioné. No miré a mi esposa. Miré alrededor de la mesa. Y vi algo que hasta ese momento no había visto, una expresión incómoda en alguien que no había hablado en toda la noche. Ahí entendí que esta historia no era nueva. Y que esa cena no era el primer lugar donde se había contado. Mientras hablaba, algo no me cuadró, y no fue una sensación vaga. Fue concreto. Usaba frases demasiado específicas para alguien que decía estar preocupado de forma general. No hablaba en abstracto. Daba ejemplos. Fechas aproximadas. Situaciones cerradas. Como si hubiera repasado el guión antes de sentarse a la mesa. El primer detalle fue una discusión nuestra que mencionó con lujo de precisión. No dijo una pelea. Dijo el tema exacto. Dijo la hora aproximada. Dijo incluso cómo, según él, yo había reaccionado. Palabras que solo habíamos dicho en privado. En nuestra casa. Sin nadie más. Lo dijo como si ya lo hubiera contado antes. Con naturalidad. Sin titubear. No estaba reconstruyendo nada en el momento. Estaba repitiendo. Yo seguí sin hablar. No porque no estuviera hirviendo, sino porque necesitaba confirmar algo. Miré alrededor de la mesa, uno por uno, buscando reacciones. No miradas de juicio. Miradas de reconocimiento. Ahí lo vi. Una persona que hasta entonces no había dicho una palabra apretó los labios y desvió la vista justo cuando mi suegro repitió esa historia. No fue casual. Fue una reacción automática. Como cuando escuchas algo que ya conoces y preferís no quedar involucrado. Mi suegro siguió. Volvió a usar la misma estructura. Yo no digo esto por decir, afirmó. Ya lo he comentado antes. Esa frase me golpeó más que cualquier insulto. No aclaró dónde. No aclaró con quién. Pero lo dijo con una seguridad que no necesitaba explicación. Repetía las escenas como si estuviera corroborando una versión que ya existía. Y cada vez que lo hacía, yo notaba pequeñas inconsistencias. Cambios mínimos. Detalles que no cerraban del todo. No eran errores grandes. Eran deslizamientos. Sutiles, pero reales. Dijo que una vez yo había decidido algo sin consultarla. Lo ubicó en un mes equivocado. Dijo que ella había reaccionado de cierta manera. Yo recordaba otra cosa. No porque me convenga, sino porque esa discusión había sido distinta. Él no lo sabía. Estaba mezclando versiones. Nadie lo interrumpió. Pero el ambiente cambió. Ya no era solo tensión. Era incomodidad. El silencio se volvió más pesado entre frase y frase. Como si algunos empezaran a notar que algo no estaba del todo alineado. Yo me di cuenta de que mi silencio estaba haciendo más ruido que cualquier defensa. Cada vez que él esperaba una reacción mía y no la tenía, se aceleraba un poco. Hablaba más. Agregaba aclaraciones innecesarias. Se justificaba sin que nadie se lo pidiera. Mi esposa me miró por primera vez en toda la noche. No fue una mirada larga. Fue rápida. Cargada. Como si también estuviera conectando puntos. No dijo nada, pero dejó de mirar al plato. Volví a mirar a la persona que había reaccionado antes. Esta vez no evitó mi mirada. La sostuvo un segundo. Y la bajó. Ese gesto confirmó lo que yo ya sospechaba. Esto no había empezado esa noche. Esta historia ya estaba circulando. Había sido contada antes, en otro lugar, con otra audiencia. Y ahora estaba siendo reproducida frente a mí, con pequeños errores que solo alguien atento podía notar. Yo seguí callado. Pero ya no estaba solo en esa mesa. Al menos no del todo. Y mi suegro, sin saberlo, había empezado a mostrar las costuras de algo que creía sólido. La cena continuó, pero yo ya no escuchaba todo.
Estaba concentrado en una sola cosa, quién más había escuchado esa historia antes, y cuánto sabía realmente. Mi suegro levantó la voz de golpe, como si hubiera decidido que ya era hora de cerrar el tema. Golpeó la mesa con la palma abierta, sin fuerza suficiente para tirar nada, pero sí para cortar cualquier otro sonido. Esto ya no es solo una opinión, dijo. Es una advertencia. Todos se quedaron quietos. Ya no estaba hablando como un padre preocupado. Estaba hablando como alguien que se sentía autorizado a señalar un peligro. Dijo que yo era una mala influencia. Que no hacía falta ser psicólogo para darse cuenta. Que había visto ese patrón antes. Usó esa palabra, patrón. Dijo que yo estaba destruyendo a su familia poco a poco. Que primero aislaba, después controlaba, y al final nadie se daba cuenta hasta que era tarde. Yo seguía sin decir nada. Sentía la tensión en el cuerpo, pero también sabía que si hablaba en ese momento, él iba a usarlo a su favor. Estaba esperando una reacción mía para confirmarse. Entonces pasó algo que no estaba en su control. Otra persona habló. No fue alguien que levantara la voz ni que buscara protagonismo. Fue alguien que hasta ese momento había estado completamente al margen. Dijo algo simple, casi como un comentario al pasar. Eso que estás contando, empezó, yo lo escuché de otra forma. La mesa se congeló. Repitió la misma historia. La misma discusión. El mismo episodio que mi suegro había usado como ejemplo. Pero los detalles no coincidían. Cambió el orden. Cambió quién había tomado la decisión. Cambió incluso el motivo de la discusión. No lo hizo para defenderme. Lo dijo con naturalidad, como quien corrige un dato. Creo que no fue así, agregó. Yo recuerdo que fue distinto. Mi suegro se quedó callado. No interrumpió. No corrigió de inmediato. Algo raro para alguien que hasta hacía segundos hablaba sin parar. Su expresión cambió. No fue enojo. Fue cálculo. La otra persona siguió. Sin atacar. Sin acusar. Solo sumó un detalle más. ¿Y eso que decís que pasó en tal mes, fue después? Estoy casi seguro. El silencio cayó pesado sobre la mesa. Nadie comía. Nadie hablaba. Todos miraban a mi suegro esperando su respuesta. Yo tampoco dije nada. No hacía falta. Él sonrió, pero fue una sonrisa tensa. Dijo que quizá estaba confundiendo cosas. Que había pasado mucho tiempo. Que los detalles no eran lo importante. Intentó volver a la idea general, pero ya no sonaba igual. Porque ahora había dos versiones. Y no encajaban. Trató de retomar el control levantando un poco más la voz. Dijo que no importaban las fechas ni las palabras exactas. Que el fondo era el mismo. Pero ya no tenía el mismo efecto. Cada frase que agregaba parecía defensiva. La persona que había hablado se calló. No insistió. No lo confrontó. Y eso fue peor. Dejó la contradicción flotando en el aire, sin resolver. Yo noté como algunos empezaban a mirarse entre sí. Ya no me miraban a mí. Miraban a él. Como si recién en ese momento se permitieran dudar. Mi suegro no gritó más. Bajó la intensidad. Terminó su discurso con una frase general sobre querer lo mejor para su hija. Nadie lo contradijo, pero nadie lo respaldó tampoco. La conversación no volvió a ser normal. El ambiente quedó cargado. Como si algo importante se hubiera dicho sin terminar de decirse. Yo seguí en silencio. Pero ya no era el acusado sin respuesta. Algo se había movido. No a mi favor del todo. Pero tampoco a favor de él. Y mientras la cena avanzaba de manera torpe, quedó claro que esa historia, tal como la había contado, ya no era incuestionable. La cena terminó antes de lo previsto, sin que nadie lo dijera en voz alta. Alguien miró el reloj y comentó que se hacía tarde. Otro empezó a levantar los platos. No hubo sobremesa. No hubo risas forzadas. El ambiente estaba roto y todos lo sabían. Mi suegro ya no volvió a mirarme. Se quedó serio, callado, como si cualquier palabra extra pudiera empeorar algo que se le había ido de las manos. Algunos me evitaron al despedirse. Un beso rápido, una palmada incómoda, miradas que no se sostenían. Otros me miraron distinto. No con apoyo abierto, pero tampoco con condena. Como si ya no supieran qué pensar. Mi suegro se fue sin decirme nada. Ni una acusación más. Ni una aclaración. Nada.
Eso, viniendo de él, fue extraño. Mi esposa y yo salimos juntos, pero no hablamos en el auto. El silencio era pesado, lleno de cosas que ninguno sabía por dónde empezar. En casa discutimos. No fue una pelea explosiva. Fue peor. Fue tensa, cortada, llena de frases a medias. Ella dijo que se sintió expuesta. Yo dije que me sentí traicionado por su silencio. Ninguno gritó. Ninguno ganó. No se resolvió nada esa noche. Durante los días siguientes, las consecuencias empezaron a aparecer. Algunos familiares dejaron de escribirnos. Otros mandaron mensajes ambiguos, preguntando cómo estábamos sin decir nada concreto. Nadie mencionó directamente lo que había pasado, pero estaba claro que la cena había dejado marca. Mi suegro no volvió a llamarnos. Tampoco pidió disculpas. Simplemente se cerró. Como si el silencio fuera su forma de no admitir nada. Su versión dejó de circular con tanta fuerza, pero tampoco desapareció del todo. Quedó flotando, incompleta, cuestionada. Mi esposa empezó a poner límites con su familia. No grandes declaraciones. Pequeñas decisiones. Menos visitas. Respuestas más cortas. Yo no se lo pedí. Lo hizo sola. Eso alivió algo, pero no borró lo ocurrido. Entre nosotros, las cosas siguieron, pero distintas. No nos separamos. Tampoco volvimos a estar igual. Esa cena expuso cosas que venían acumuladas. La forma en que su familia me veía. La forma en que ella reaccionaba bajo presión. La forma en que yo elegí callar. A veces me pregunto si debería haber hablado desde el principio. Si callarme fue inteligencia o cobardía. Hoy seguimos juntos, pero la familia quedó partida. No hubo una reconciliación formal. Tampoco una ruptura total. Solo una distancia nueva, incómoda, que nadie sabe bien cómo manejar. Y aunque ya no me señalan con el dedo en la mesa, la pregunta sigue ahí, flotando cada vez que alguien recuerda esa noche, ¿hice bien en callar, o dejé que otros hablaran por mí demasiado tiempo?